Hace rato que no hacemos una confesión. Si trae su Biblia, levante su Biblia conmigo y diga así: esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Entonces hablaré palabras de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición, de prosperidad y no de pobreza, porque en mi boca hay un milagro. Aleluya. Amén, amén, amén. Déselo fuerte al Señor. Amén. Sabes, todos nosotros hemos estado observando el desastre que está ocurriendo cuando familias que cruzaron ilegalmente a Estados Unidos buscando un mejor estilo de vida están siendo regresados. Y digo, con todo el derecho, Estados Unidos. Nadie puede venir a su casa nada más porque quiere. Usted tiene que saber si lo invita o no lo invita, si lo recibe o no lo recibe, ¿verdad? Imagínese, yo llego a su casa sin invitación y me siento y que usted me haga de comer y me dé ciertos privilegios, como que no funciona, ¿verdad? Ellos están en todo su derecho. Pero mucha gente sufrió tanto porque le expulsaron de Estados Unidos, pero otros tantos sufrieron tanto y aún murieron atravesando este estrecho del Darién para venir, para cruzar hacia el norte, para ir hacia el lugar que mucha gente critica, que los comunistas critican tanto. Pero después de todo, nadie quiere ir a Cuba, ni a Venezuela, ni a Rusia en busca de un sueño. La gente quiere ir hacia el norte porque ahí es un país que ha sido tremendamente prosperado, un país que no solamente ha beneficiado tantas familias. En días pasados hubo una amenaza de poner impuestos a las remesas y el gobierno aquí en México estaba protestando por esos impuestos. Pero tienen también el derecho Estados Unidos de poner el impuesto. Después de todo, es dinero que se genera allá en aquel lado. Pero tantas familias, y uno de los ingresos más grandes, no recuerdo si es el primero o el segundo ingreso más grande que tiene el país, sobre Pemex, bueno, Pemex, ingreso al país, está todo endeudado, pero no recuerdo si es el primero o segundo fuente de ingresos mayores de nuestro país. Son las remesas que vienen de Estados Unidos. Hay mucha gente que se ha levantado hablando en contra de la prosperidad, hablando en contra de que es mejor estar bien pobre, que es mejor no tener dinero, que eso es humildad. Pero la verdad es que nadie la quiere. La verdad es que nadie quiere ir a Cuba, nadie quiere ir a Venezuela. O sea, la prosperidad no es mala. Y hoy quiero hablar, estuve batallando bastante porque podría hablar, tenía 4 mensajes que podía hablar esta mañana, pero el Espíritu Santo me habló tan fuerte que yo debía hablar este mensaje. Yo no sé los tiempos que vengan, yo no sé cuáles qué va a haber con la inteligencia artificial, si va a haber mucho desempleo o no. Lo que sí te quiero decir, que no importa lo que esté pasando, no importa el tiempo que vivamos, nuestro Dios seguirá siendo Dios, y nuestro Dios seguirá llamándose Yahweh Jireh, y nuestro Dios seguirá siendo Jehová proveerá. Aleluya, amén. Él seguirá siendo el proveedor. Pero tenemos que profundizar y tenemos que ver la verdad. Usted sabe que la única verdad del evangelio que se manifiesta en nuestra vida es la verdad que creemos. La verdad que creemos es la verdad que se manifiesta. Por eso es importante que profundicemos y entendamos exactamente lo que Dios quiere para nosotros, porque el enemigo va a venir a mentirte, el enemigo va a venir a engañarte. Así como en el huerto del Edén engañó a Eva diciéndole que Dios era un Dios tacaño, que era un Dios que, aunque ese Dios había puesto el huerto hermoso, había puesto todo lo que ellos necesitaran, ellos podían disponer de él. Es la generosidad, es la benevolencia de nuestro Dios, porque nuestro Dios es bueno. Pero Satanás vino y le dijo a Eva que Dios era un Dios tacaño, que no querían que coman de aquel árbol porque serían como él,
que Dios era un Dios envidioso. Eso fue lo que Satanás vino a decirle a Eva, y eso es lo que Satanás vendrá a decirte a ti. Vendrá a mentirte con respecto a la voluntad de Dios. Las personas que entran en ataduras porque están en mentiras. Cristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, en el nombre de Jesucristo. La verdad de la palabra nos libera. ¿Qué dice la palabra del Señor? Voy rápidamente. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aleluya. Hay una claridad en la mañana. Hay penumbras muchas veces en la mañana. Todavía tienes que encender focos. Ya son las 5 de la mañana, pero todavía tienes que encender focos, y poco a poco empieza a subir el sol. Y la Biblia dice que la senda del justo es como esa luz que va subiendo hasta que el día es perfecto, hasta que se ve claramente sin necesidad de luz artificial. La senda del justo debe estar en aumento. Dios quiere aumento para ti. Proverbios 4:18 dice: el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Dios no quiere que en cuestiones financieras andemos palpando en tinieblas. Dios no quiere. Dios no quiere que estemos endeudados. Dios no quiere que no tengamos como padres, como madres, no tengamos cómo sostener a nuestros hijos. Dios no quiere que nuestros jóvenes pierdan sus sueños. Están bombardeados por todos lados, escuchando noticias que es más difícil en este tiempo tener casa, que es más difícil la vida, que es más cara la vida, y podrá ser verdad muchos de esos. Pero nuestro Dios es tan grande como para proveerte todas aquellas cosas que tú necesites, en el nombre de Jesús. Hoy quiero hablar acerca de prosperidad, la voluntad de Dios para tu vida. Prosperidad, la palabra, el término viene del latín prosperitas, y es el éxito en lo que se emprende, la buena suerte en lo que sucede, o el curso favorable de las cosas. Es decir, prosperidad no es que estés rico, no es tenerlo todo. Prosperidad es que te va bien en lo que vas emprendiendo, en lo que vas haciendo te va bien. La palabra dice: todo lo que pongas tu mano para hacer será prosperado. Tú tienes que empezar cada día a ver tus manos y declarar: estas manos están bendecidas, y todo lo que yo hago está bendecido, y todo lo que pongo mi mano para hacer está bendecido, en el nombre de Jesús. Aleluya. Necesitamos creerlo, porque Satán te va a mentir, te va a decir que no puedes, que no sirves, te va a llenar de temor, y esa es la obra de Satanás en tu vida. Pero cuando te levantas en fe, tú vas a saber que Dios hará grandes cosas para ti. Se habla mucho en contra del tema de prosperidad, pero ¿quién no quiere estar mejor? Le pregunto a usted que está aquí: ¿habrá alguno aquí que no quiera estar mejor? Yo no estoy hablando de la avaricia. Yo estoy hablando de tener lo suficiente para cuando tus hijos digan: tenemos ganas de un pedazo de carne, que tú tengas para brindarles el pedazo de carne. Yo no estoy hablando de avaricia, de ambición, pero cuando tus hijos necesiten esos tenis, tú puedas tener para esos tenis, que tú puedas tener para la educación de tus hijos, que tú puedas terminar la carrera diciendo: di lo mejor que pude a mis hijos, di sus carreras, les proveí lo que necesitaban, estuve ahí porque tú creíste que Dios es tu proveedor, porque tú creíste que Dios te iba a ayudar con esa tarea de ser padre, de ser madre, y eso es la voluntad de Dios. Pero mi pregunta para ustedes es aquí: ¿quién quiere estar amolado aquí? ¿Alguien de aquí desea que le falte el pan en su mesa? ¿Alguien desea que le falte ropa en su armario? ¿Alguien desea que emprender un negocio y que quiebre? Nadie. Por lo tanto, la prosperidad es de Dios. El que te vaya bien, esto es de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Sí, también sabemos que el arma favorita del enemigo es el engaño. Él es el padre de mentira, y las verdades más importantes de la palabra son las que el enemigo más atacará con vehemencia, porque Dios quiere que estés bien, pero Satanás odia que estés bien. Satanás odia que te pongas de acuerdo con Dios. Si tú te pones de acuerdo con Dios en fe, Él sabe que vas a ver la gloria de Dios y serás bendecido en todo. Pero ¿qué dice la Biblia y qué ha hecho Dios
para que nos vaya bien. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Tenemos que ir a la palabra y tendrás que repasar estas verdades hasta que sean parte de ti y no te sientas culpable. El día que estés bien, el día que estés bendecido, no te sientas culpable, y el día que estés bendecido sepas exactamente para qué. ¿Cuál es el propósito implícito de la bendición de Dios? Vamos a ver, en primer lugar, ¿sabes? Los orígenes del hombre son en bendición. Los orígenes del hombre no son en pobreza. Escúchalo bien. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios. Bendición, fuerza espiritual para prosperidad. Y los bendijo Dios. Sí, tú vas a ver en las redes videos en contra de ese término, de esa palabra. Esa es la mentalidad satánica. Así como vas a ver que un hombre puede decidir si es mujer. Así vas a encontrar cosas que atacan directamente la palabra de Dios. Tú lo vas a ver, porque es el trabajo de Satanás. Pero ten cuidado con lo que ves. Satanás quiere esclavizarte, mientras que Dios quiere hacerte completamente libre. Y si eres libre, tu familia se va a gozar contigo en el nombre de Jesús. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios. Les dio, es decir, y Dios les dio fuerza espiritual para prosperidad. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenen la tierra y juzguenla, y señoread, gobiernen en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios hace un mundo hermoso. Dios hace crecer plantas, frutas, animales, todo hermoso en abundancia. 4 ríos estaban regando el Edén. Había oro en aquella tierra. Génesis 1:2 dice que había oro en aquella tierra. Es cuando Dios está ahí haciendo todo. Si alguien cree que Dios es creador, alguien cree que Dios hizo el oro y que Dios dijo en Génesis que había mucho oro en aquella tierra, y había 4 ríos que regaban la tierra y había abundancia en aquel lugar. Y luego, después que Dios hace todo esto, Dios pone al hombre y a la mujer ahí en un lugar de abundancia. No los puso en un lugar lleno de basura, no los puso en un desierto, no los puso en un lugar que no haya fructificación. No, los puso en un lugar abundante. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Contra eso luchó Satanás, y contra eso Satanás seguirá luchando. Si Satanás te convence que porque naciste pobre serás pobre toda tu vida, Satanás ha ganado la batalla. Es exactamente lo mismo cuando él te convence que porque naciste perdido estarás perdido para siempre, o si porque estás enfermo estarás enfermo para siempre. Es exactamente lo mismo. Tenemos que sacudirnos las mentiras del enemigo y levantarnos creyendo a la bendita palabra de Dios. Aquí entre nosotros está un hombre que él es agricultor, y cada vez, y no lo voy a exponer, ¿verdad? No voy a ponerlo en pie, pero quiero comentarle su testimonio. Cada vez que él cosecha, él trae íntegro el diezmo a la iglesia. Hubo un tiempo de una sequía tremenda y todas las huertas alrededor, todas las naranjas no se estaban dando, y eran naranjas pequeñas. La única huerta que era diferente en toda esa región era su huerta. Las mejores naranjas y la mayor tonelada por hectárea fue de él. Amén. Porque Dios honra a los que le honran, y esa es la voluntad de Dios. Fíjate bien, Génesis 12:1-3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Te daré fuerza espiritual para prosperidad, Abraham, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. No solamente te bendeciré a ti, porque estás bendecido, serás de bendición. Escucha esto: Dios te quiere bendecido para que tú seas de bendición al Señor, a su causa, a tu familia, que tu familia esté provista, que tu familia esté bendecida, que puedas ir de vacaciones con tu familia. Amén. Que puedan sentarse en algún lugar que a tu familia le guste ir, sea marisco, sea carnita, que tú puedas estar ahí y puedas disfrutar con tu familia. Es bendición del Padre Celestial. Dios te quiere tener ahí. Que tengas un plan para el retiro. Dios te quiere tener en ese lugar. Dios quiere que estés ahí.
La hermana dijo algo poderoso: yo no quiero ser carga para mis hijos. Eso es tremendo. Qué importante saber que los que estamos prósperos y bendecidos no seremos carga para nuestros hijos. Al contrario, seremos bendición para ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amados. Dios le dice a Abraham: serás bendición, Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Son otras palabras, son otros niveles. Quizá con la bendición que nos alcancemos no van a ser benditas todas las familias de la tierra, pero muchas personas serán benditas en el nombre de Jesús. Dios ha dicho que tú serías bendito. O sea, Dios ha dicho que tú tendrías fuerza espiritual para prosperidad. Gálatas 3:29, fíjate lo que dice en el Nuevo Testamento. Gálatas 3:29. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Lo que Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición, esa promesa también es para nosotros. Dios ha dicho en su palabra: te voy a bendecir y tú vas a ser de bendición. Aleluya, amén, hermanos. Por medio de Cristo tenemos una línea directa hacia la bendición, porque estamos en Cristo. Dios ha dicho que tenemos fuerza espiritual para prosperidad. Las verdades de Dios no están limitadas o condicionadas por escalafón social, por color de piel, por nacionalidad, etcétera. Están disponibles para todo aquel que cree. Dice la palabra: al judío primeramente, pero también al griego. Al judío primeramente, pero también al gentil mexicano que cree en el nombre del Señor Jesús. Ahora, prosperidad no se trata solamente de dinero. Hay personas que piensan que prosperidad solo tiene que ver con dinero. Pero tercera de Juan 1:2 dice algo bien claro. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Habla de un bienestar, dice en todas las cosas. Habla de un bienestar físico, que tengas salud. Dice: así como prospera tu alma, también emocional y aún espiritual. La prosperidad es estar bien en cada área de nuestras vidas. Prosperar en cada área de nuestra vida. Cristo Jesús mejoraba en cada área de su vida. Lucas 2:52. De acuerdo a Pedro, Cristo dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y Cristo crecía en estas 4 áreas. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, en conocimiento, prosperaba en sabiduría, su mente era prosperada. Cristo crecía en estatura físicamente. La hermana dijo algo: hay que cuidarnos. Déjeme hacer un paréntesis. Lo que más amo en mi vida es el llamado, es el ministerio. Es lo que más amo en mi vida. Hacer esto que estoy haciendo esta mañana, esa es la pasión de mi vida. Eso es por lo cual vivo y a la cual he consagrado mi vida. Esto que estoy haciendo esta mañana. Ustedes que están aquí son la razón de mi existencia. Pero muchas veces, con tal de atender a la razón de mi existencia, con tal de atender a mi llamado, yo descuidaba mi cuerpo y no tenía tiempo para hacer ejercicio, porque mi agenda estaba bastante llena. Hace un tiempo atrás, pocos meses atrás, entendí algo. El único cuerpo que tengo para cumplir mi llamado es como si el Espíritu Santo me confrontara y me dijera: ¿amas tu llamado? Sí, Señor, tú sabes que vivo para cumplirlo. Me dijo el Señor: ese cuerpo que tienes es el único que tienes para cumplirlo. Si ese cuerpo que tienes se termina, ya no harás mi llamado. Cuidar ese cuerpo es parte del cumplimiento de tu llamado. Así que si me ven a veces a las noches entre 10 y 11 de la mañana allá por la pista del Bicentenario, con mi perro jalándome, ¿verdad? Ahí voy yo, luchando, ¿verdad? Conmigo mismo, pero haciendo esa caminata. Hay un plan. Voy a estar caminando 3 veces por semana, 5 kilómetros cada vez, 15 kilómetros por semana, porque el próximo año yo voy a ir a un gym, ¿verdad? Y que se agarren los que van al gym, que se creen acá. Miren este cuerpo, imagínense cómo me voy a poner, ¿verdad? Ay. Solo por salud, nada por vanidad, solo por salud. Pero Jesús crecía físicamente, en estatura también prosperaba. Dice:
Y en gracia para con Dios habla de espiritualmente, y en gracia para con los hombres socialmente. Cristo estaba prosperando en todas las áreas. Y la prosperidad entonces es más que dinero. La prosperidad es crecer en sabiduría, prosperar en estatura físicamente, estar bien, es crecer espiritualmente, estar bien con Dios, estar lleno del Espíritu Santo, caminar con Dios, y también socialmente saber cómo conectar con las personas, porque después de todo, muchas de las bendiciones que Dios te va a dar, contratos que Dios te va a dar, tanta cosa que Dios te va a dar, va a venir a causa de conexiones. ¿Estás acá conmigo? Ahora bien, la prosperidad tiene un lugar en la redención. Eso tenemos que entenderlo. La prosperidad tiene un lugar en la redención. Romanos 3:24 dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención significa liberar mediante el pago de un precio. Segunda de Corintios 8:9 habla del trabajo de Cristo redimiéndonos de la pobreza, redimiéndonos de la escasez, porque algunos piensan que Cristo nos redimió solamente del pecado o nos redimió solamente de la enfermedad. De hecho, hay cristianos que van a ser salvos, van al cielo, pero se van a ir antes de tiempo, van a morir antes de tiempo porque no ejercieron la fe necesaria para sanidad. La hermanita que testificó hoy ejerció fe, creyó a la palabra y fue sana. Es salvo también el que no crea para sanidad, y es salvo también el que no crea para prosperidad. Pero la redención habla de redimidos del pecado. La redención nos redime de la enfermedad, y la redención nos redime de la pobreza. La pobreza, y por favor, nadie se me ofenda, es como si esta mañana predicara el evangelio para que sean salvos los que están perdidos. Los perdidos no se deben ofender porque les predicamos para salvación. Los enfermos no se deben ofender porque predicamos para sanidad. Y el que está en pobreza, el que esta mañana vino y está endeudado, no se ofenda cuando hablamos de prosperidad y cuando decimos que la pobreza no es de Dios. Es lo primero que tenemos que entender: la pobreza no es de Dios, y tú debes de creerlo y rebelarte ante esa mentira de Satanás y decirle: Señor, yo creo en tu bendita palabra, que tú me has redimido de la pobreza, y yo voy a estar bendecido. Yo estoy bendecido en el nombre de Jesús, y luego vas a empezar a ver manifestaciones de Dios para tu vida. Recuerda, la única parte del evangelio que se manifiesta sobre tu vida es la parte del evangelio que tú crees. La parte del evangelio que tú no crees no se te va a manifestar. Pero en esta iglesia creemos prosperidad en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios 8:9 dice: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos, ¿qué? Volvamos a leerlo. Es el evangelio de Jesucristo. Es el evangelio. Rico es provisto. No estamos hablando de lujos. No estamos hablando de cosas de vanidad. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de provisión. Y dice la palabra: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Estamos mirando el Nuevo Testamento. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Ahora, Cristo fue pobre cuando anduvo en la tierra. Cristo fue pobre con respecto al cielo, porque en el cielo las calles son de oro y el mar es de cristal. Pero Cristo Jesús nació en este mundo y se empobreció, porque no hay riqueza de este mundo que se compare a la del cielo. Al dejar el cielo se hizo pobre. Pero cuando nació, ¿era un pobre como la gente de la tierra? No. La Biblia dice que cuando nació vinieron unos sabios y le entregaron oro, incienso y mirra. Era un regalo digno de rey. ¿Están aquí? Bueno, pastor, pero Cristo nació en un pesebre, pobrecito. ¿Por qué nació en un pesebre? La palabra dice: porque no había lugar para ellos en el mesón. Fueron a rentar un cuarto. Si fueron a rentar un cuarto es porque tenían dinero para rentarlo, pero no había lugar porque estaba lleno Belén por el censo. Entonces el mesonero les prestó el establo.
Cristo nació en el establo no porque José no tuviera dinero, porque no había lugar en el mesón, en el hotel, pues no había lugar en la casa de huéspedes. No porque fuera pobre. Cierto, en su familia pasó una desgracia, murió José cuando Jesús era muy joven y Jesús trabajó como carpintero, que en aquellos tiempos era un muy buen oficio. Es como hoy ser mira, los carpinteros de hoy, mire, ganan bien. Ganan bien. ¿O no, Enrique? Los carpinteros ganan bien. Cristo era un carpintero. Sí, Cristo era un carpintero. Él sostenía a su familia. Cuando empieza su ministerio, contrató 12 apóstoles. Aquí en la iglesia tenemos 3. ¿Sí? No da para más. Tenemos 3 a tiempo completo. No da para más. Cristo tenía 12. Uno de ellos tenía esposa. O sea, Pedro tenía suegra. O sea, tenía esposa, ¿verdad? Y la suegra lo trataba bien a Pedro. Quiere decir que Pedro trataba bien a su esposa, la tenía provista. Y Pedro estaba a tiempo completo con Jesús. ¿Por qué digo que la suegra de Pedro lo trataba bien? Porque un día fue Jesús con Pedro a su casa, a la casa de la suegra de Pedro. Sí, Cristo sanó a la suegra, pero Pedro le invitó a Cristo a la casa de su suegra para que les haga algo de comer. Siempre que el pastor va con un amigo a la casa, es para que le den de comer algo, ¿verdad? Es para que le preparen algo. Si algún día yo llego a ir a su casa, es que ponga algo en la mesa, ¿verdad? Por favor. Y la suegra los atendió muy bien. Cristo tenía una túnica que aún los romanos soldados deseaban. La echaron a suertes en su muerte. Les pregunto, un pobre, si Cristo era pobre, un pobre, ¿podrá alimentar 5,000 personas? Hermanos, en unos meses se va a casar Osana. Mire, va a ser bien chiquito ahí, así. Nadie se ofenda. ¿Sí? Está carísimo. Va a ser muy chiquito aquello. Pero Cristo podía decir, oye, dales de comer. ¿Cuántos son? 5,000, Señor, pero solamente hombres. Bueno, el que cuenta para comer es el hombre, ¿verdad? Si puede darles de comer 5,000 hombres, le puede dar de comer a 5,000 mujeres, ¿verdad? Y con los niños también, ¿verdad? Porque es el más tragón, es el hombre. 5,000. Y Cristo dijo, siéntalos en las hierbas. Usted sabe, el milagro sucedió. El punto es, ¿un pobre puede darle de comer a 5,000 personas? No. Jesús le dio de comer a 5,000 hombres, más las mujeres, más los niños. ¿Era pobre Jesús? No era pobre. ¿Están aquí conmigo? El enemigo nos ha engañado. La religión nos ha engañado. La religión nos ha dicho que Jesús era pobre. Y no es cierto, Jesús no era pobre. Se hizo pobre cuando desciende del cielo a la tierra. Pero esa pobreza era por nuestra redención, para que nosotros seamos ricos a través de su pobreza. Es decir, Cristo estuvo perdido también. Si Cristo se perdió también, cuando el Padre se separa de él y cuando Cristo está en la cruz y Cristo exclama y dice, Elí, Elí, lama sabactani, el Padre se apartó de él. ¿Por qué? Por nuestro pecado. En ese momento Cristo fue hecho maldición por nosotros, para poder redimirnos del pecado. Estuvo enfermo, fue 39 llagas que le causaron gangrena en su espalda. ¿Por qué lo hizo? Porque por su llaga nosotros deberíamos de ser curados. Todo fue un plan de redención. La perdición de Jesús en cuanto a la relación de su Padre, aquel momento, Cristo se perdió en ese momento por causa nuestra, fue juzgado por nuestros pecados, nos redimió del pecado, nos redimió de la enfermedad a través de sus llagas y nos redimió también de la pobreza a causa de esa pobreza que Él llevó para que estemos en bendición. No hablar de prosperidad en tiempos de adversidad financiera es como no predicar sobre sanidad ante los enfermos o no predicar el evangelio de salvación ante los pecadores.
Dios ha provisto salvación al perdido, Dios ha provisto sanidad al enfermo y Dios ha provisto prosperidad al pobre. Escuche bien. Amén, déselo al Señor. Amén. Escúchelo bien. Usted que hoy vino aquí está en deuda. Usted que hoy llegó aquí y todavía hay gente que le está molestando en su casa para que le pague lo que le debe. Usted que no está completando la semana o la quincena. Esa no es la voluntad de Dios. Y Dios te ha traído esta mañana para darte una verdad. Una vez que la recibas en tu corazón, vas a ver, porque la verdad te causará libertad en el nombre de Jesucristo. Tú vas a ver la diferencia, vas a ver la mano de Dios sobre tu vida. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en el madero. Cristo te redime de la maldición de la ley, te saca de ahí. Amén. La maldición de la ley era tripartita. Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo era la maldición? Deuteronomio 28:15, vamos a leerlo. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Si sigues leyendo en ese mismo pasaje más adelante, habla de que vendrán enfermedades sobre ti, hablan que Jehová será tu enemigo. Y en resumen, en todo ese pasaje podemos ver tres consecuencias de la maldición. Las tres consecuencias de la maldición son enemistad con Dios. Enemistad con Dios que causa maldición. Si yo estoy enemistado con Dios, eso significa que lo que haga Dios estará en contra de mí. Dios será mi enemigo y Dios luchará contra mí y me soltará de su mano para que Satanás pueda destruirme. La otra consecuencia, de acuerdo a ese pasaje en Deuteronomio capítulo 28:15 en adelante, habla de enfermedades, que las enfermedades de los egipcios serán tus enfermedades también. Y la otra es que la maldición sobre las finanzas: maldito tú en la ciudad y maldito tú en el campo, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Tus actividades económicas serán malditas. ¿Cuándo? Cuando la maldición esté sobre nosotros por causa del pecado. Y como todos pecamos, la maldición estaba sobre todos nosotros. Nacimos bajo la maldición, pero para eso Cristo vino. Para eso Él nos redime, por eso Él nos rescata, porque la bendición, así como la maldición era tripartita, la bendición también debe ser y es tripartita. Deuteronomio 28:1-4 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también, dice, Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Cuando tienes a Cristo en tu corazón, estás listo, has obedecido la palabra y ahora caminas en esa cultura del reino de los cielos, obedeciendo la palabra de Dios porque tienes el poder para hacerlo. Caminas de acuerdo a la palabra de Dios y toda la bendición se activa sobre tu vida. Y la bendición es tripartita: es amistad con Dios, es salvación eterna, es sanidad divina, te pertenece, no te vas a morir joven en el nombre del Señor Jesucristo, y prosperidad financiera y en todas las áreas de tu vida. Esa es la voluntad de Dios para tu vida: amistad con Dios, salud y provisión financiera. El que muchos cristianos no tengan prosperidad no es evidencia de que no esté disponible. Es como pensar que el mensaje de salvación no es cierto solamente porque hay muchos que están perdidos. Si quiero, puedo ocultarme en un cuarto oscuro, pero aún así el sol seguirá brillando con todo su esplendor. Puedo negar la existencia del sol en mi cuarto oscuro si quiero, pero eso no eliminará la verdad que el sol sigue brillando para muchos.
Puedo esconderme de la verdad de prosperidad, puedo encerrarme en mi cuarto, pero la verdad, que es la palabra de Dios, seguirá brillando fuertemente sobre nuestra vida. Puede negar la enseñanza de prosperidad, pero aún así resonará claramente en las Escrituras. Hermanos míos, por último, derribemos el mito de la religión. ¿Sí? Ya hemos visto que Jesús no era pobre. Segunda de Corintios 8:9 dice: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Aunque era rico, en el cielo hay bendición, en el cielo hay riqueza. Cristo Jesús, cuando vino a la tierra, fue una extensión, fue una manifestación de la cultura del reino de los cielos. Es más, mire, algunos de ustedes deben impuestos. Ahí veo las placas azules de hace no sé cuántos años y tienen el logo de la iglesia. Cuando yo voy en la ciudad y veo el logo de la iglesia y veo las placas amarillas con azul marino de hace 20 años, y Señor, por favor, bendiga a mi hermano y oro por usted, ¿verdad? Cristo pagaba los impuestos. Viene Pedro y le dice: Señor, dice que si no pagas los impuestos. Dijo el Señor: está bien. Sí renegó, dijo: mira, ¿a quién le cobran los impuestos? Debe ser a los extranjeros o a los hijos, pero en fin, los hijos deben estar exentos, pero en fin, para no ofenderles, págales. Ve al mar. Judas no estaba. Cristo buscó a Judas, no estaba, andaba gastándose el dinero del maestro por allá. Había tanta bendición que Jesús tenía un tesorero y había dinero suficiente para que Judas se quedara con algo de ese dinero, ¿verdad? Pero Cristo le dice a Pedro: ve y saca un pez, ahí estará un estatero en su boca, paga tus impuestos y los míos también. Cristo, cuando fue a la cruz, no le debía nada a nadie más que el amarlos. ¿Están aquí? Dios quiere que tú y yo estemos bendecidos. Jesús no era pobre. Los religiosos dicen que Jesús era pobre porque nació en pesebre, pero le leo la cita, Lucas 2:7: y dio a luz a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora alguien dice: bueno, Jesús una vez le dijo a alguien que el Hijo del Hombre no tenía donde recostar la cabeza. ¿Es eso cierto? ¿O quiso decir Jesús que no les aseguraba un puesto político en la tierra? Porque la gente de aquel tiempo, muchos estaban pensando que Jesús iba a derribar el yugo de los romanos y Jesús iba a levantar como un rey, como un gobernante secular, literal, sobre Israel. Pero Jesús sí tenía donde moraba. Juan 1:38 al 39 dice: y volviéndose Jesús y viendo que le siguieron, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque eran como la hora décima. Sí tenía Jesús donde moraba. Para terminar, hermanos, solamente quiero decirles que los que somos padres entendemos la prosperidad. Los que somos padres lo entendemos. ¿Por qué? Porque todos deseamos que le vaya bien a nuestros hijos. ¿Alguien aquí desea que le vaya mal a su hijo? Algunos pudimos darles carreras a nuestros hijos, pero llegó el momento donde vimos que no íbamos a poder darles todo lo que quisiéramos darles, y que tampoco era del todo prudente. Llegas a un punto donde sabes que ya lo diste, lo que podías lo hiciste, y ahora toca ver tu retiro, hacer para no ser carga a nadie el día de mañana. Pero el punto es, los que somos padres queremos lo mejor para nuestros hijos. No hay un solo padre aquí que diga: yo quiero que a mi hijo le vaya mal, yo quiero que mi hijo esté en pobreza, yo quiero que mi hijo tenga un trabajo donde gane unos cuantos pesos nada más. No, ¿sabes qué? Nadie de aquí de nosotros quiere eso. La pregunta es: ¿somos nosotros mejor que Dios? Porque la religión enseña que Dios quiere que tú estés pobre. Es más, la religión llega a enseñar que Dios quiere que tú estés enfermo. Y cuando decimos que Dios quiere que tú estés en pobreza, y cuando decimos que Dios quiere que tú estés enfermo,
O como creía yo al principio de mi fe cristiana, creía que Dios quería que algunos se perdieran, que el que Dios quería salvar lo iba a salvar, y el que Dios no quería no lo iba a salvar. Y yo estaba rotundamente equivocado, porque ese no es el corazón de un padre. Tú y yo no somos así. Tú y yo queremos lo mejor para nuestros hijos. Y Cristo Jesús, porque la religión dio una enseñanza inspirada por Satanás acerca del Padre. Y Cristo Jesús, que ha estado con el Padre, Cristo dijo: al Padre nadie le vio jamás. El Hijo que estuvo con el Padre, Él lo ha dado a conocer. Y esto es lo que Cristo dijo acerca del Padre Celestial. Dijo, Mateo 7, 7 al 11, dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, no tan buenos como Dios, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Aleluya. Amén, amén, amén. Es posible que para ti el concepto de un padre sea abandono. Muchos aquí, yo sé, su padre no les vio, fue su madre la que estuvo con ustedes. Su padre se desentendió de ustedes desde muy pequeños y crecieron con la ausencia de un padre. Pero quiero decirte que cuando vas a la palabra aprenderás lo que realmente un padre hace. Solamente los que están con una naturaleza satánica son los que son capaces de abandonar a sus hijos, de no ver a sus hijos, de engendrar un hijo y no verlo, no criarlo, no mantenerlo, no educarlo. Solamente los que tienen una instrucción satánica. Pero aquellos padres que tienen la naturaleza del Padre Celestial aman a sus hijos, ven a sus hijos, velan por sus hijos, porque el amor de Dios está en ellos. La palabra dice, Primera de Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, dice, porque Dios es amor. Dije, porque Dios es amor. Si usted es cristiano y engendró hijos, si es cristiano y tiene a Dios en su corazón, vea por esos hijos. Si no, usted se está engañando y usted no es cristiano. Usted va al infierno cuando muera. Usted es un hijo del diablo entonces. Porque aquel que nació de nuevo ama a sus hijos. Es como el Padre Celestial, ama y quiere lo mejor para sus hijos. Y dice Dios, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, dice, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Dios, yo no sé si no tuviste un padre, yo no sé si tu padre te abandonó de pequeño, yo no sé si nunca tuviste la confianza de pedirle algo a tu padre, pero Dios no es así. Él es un Padre que ama. Y esta mañana tú tienes que cambiar el concepto de Dios y tienes que empezar a conocer a Dios como Padre. Y un Dios que es Padre es un Dios que es proveedor también. Aleluya. Es un Dios que te ama, que quiere que tú estés bien, que quiere que a ti te vaya bien, que lo que tú pongas tu mano para hacer seas bendecido y seas prosperado. Esa es la palabra de nuestro Dios. Este pasaje, específicamente el versículo 11, es médula en mi vida. Aprendí que Dios es mi Padre y que yo podía hablar con Él y que yo iba a contar con Él. Y aprendí de Dios a ser padre también. Y creo que hemos tenido éxito. Pero aprenda de Dios. Dios es tu Padre. Dios quiere que estemos prósperos y que seamos de bendición, que todas tus necesidades estén suplidas, que seas de gran bendición para tu familia,
que participes generosamente en la obra de Dios. Ahora bien, es importante que nos alineemos para caminar en bendición, que estemos alineados a la cultura del reino de los cielos. Creer que prosperidad es la voluntad de Dios para tu vida. Por favor, no te vayas y encapsules esta enseñanza y la dejes por ahí a un lado. Por favor, vuelve a leerlo, copia el bosquejo, mira el en vivo, vuelve a ponerlo ahí, recuérdalo en tu corazón, y que llegue a ser esto una médula en tu fe, una de las columnas que sostienen tu fe. Tienes que creer que prosperidad es la voluntad de Dios para tu vida. Tienes que creer y aprender a hacer con las finanzas lo que está escrito que hagamos. Debes aprender, de acuerdo a la palabra, la cultura del reino de los cielos, a trabajar con sabiduría, a aplicar los principios de la palabra para trabajar. Y también debes aplicar los principios de la palabra para administrar correctamente. Tener inteligencia para la administración, saber para qué. Y una última observación, amados míos, es que Dios desea que estemos prósperos, y sin duda Dios quiere hacerlo en tu vida, pues parte de la plenitud del evangelio es que nosotros hagamos lo que está escrito en su palabra. Ahora bien, un ejemplo de un hombre que llegó a ser próspero y hizo un pacto con Dios es Jacob. Jacob no se olvidó de Dios cuando estuvo próspero. Hay tanta gente que Dios promueve, que Dios bendice, y cuando Dios bendice se olvidan de Dios, se van al pecado o simple y sencillamente abandonan los caminos del Señor. No, cuando estés bendecido, sé como Jacob y regresa otra vez a la casa de Dios, y que la bendición no te robe al Dios que te dio la bendición. Que tú sigas sirviendo fielmente al Señor en la abundancia, como lo has servido en la escasez también. Génesis 28, 20 al 22. Jacob dice que hizo un voto diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Jóvenes, algunos de ustedes están al inicio de sus vidas como Jacob. Quizás no nacieron en una cuna de oro, quizás nacieron con tantas carencias, con tantas dificultades. Pero si ustedes a esta edad, inicié mi ruta a los 15 años, a los 15 años aprendí estas verdades, las creí en mi corazón. Dios te toma en cuenta, Dios te toma muy en serio. Samuel, de 8 años, Dios le habló a Samuel, y Samuel desde los 8 años tuvo conciencia de caminar con Dios, y Dios bendijo tremendamente a Samuel. Dios te toma en serio hoy. Es importante que tú sigas tomando en serio a Dios. Y si tú te levantas y crees la palabra de Dios y haces esta oración como Jacob, que dijo al inicio de su vida, no tenía nada, dijo: Señor, pero si tú me acompañas, si me das pan para comer y vestido para vestir, Señor, si me prosperas donde voy, y si me permites volver en paz a casa de mi padre, dijo: tú serás mi Dios. Y añadió: Señor, esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Un pacto permanente, no un pacto emocional que se esfuma con los primeros problemas, no, un pacto permanente, una piedra que no se desvanece. Esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y dijo: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y un día estaba bendecido y él no olvidó esa promesa. Pacta con Dios. Jóvenes, pongan en su corazón Génesis 28, 20 al 22. Y no importa dónde hayas empezado, no importa si tienes todo en contra, no importa. Lucha, cree en el nombre de Jesús y verás la gloria de Dios sobre tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a irnos con esta escritura en el corazón. Yo quiero que la memorice, yo quiero que se la guarde en su corazón. Tercera de Juan 2, dice la palabra: amado, dígalo conmigo, ese soy yo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Se lo voy a leer otra vez. Amado, es Dios el que está diciendo eso. Amado,
Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.